Listo. Claro. Más bien, no sé si puedo hacerle lista de una vez o después. ¿Mm? Ya hay 20 menos 2, 18. Creo que había menos en la anterior clase. Sí, con 18 está bien, ya es suficiente. Alarcón Ortiz, Aquino Robladillo, Atencio Oliva, Bautista Ventura. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días, Juan. Correa Huatuco. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días, Celeste. Cruz Apaza. Cusicagua Fernández. Díaz Mormontoy. Figueredo Aróstegui. Fuentes Araujo. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días, Ronald. Garagati Cuevas. González Alejandro. Huachos Bendezú. Huamán Astete. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días, Moisés. Huamán Espilco. Buenos días, ingeniero, presente. Buenos días, Vladimir. Guayapa Cupe. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días, Hildebrando. Hurtado Vila. León Yaranga. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días, Álvaro. Yacuachaki Villalba. Luján Caseneuve. Luyo Mamani. Malqui Valera. Mamani Ramírez. Montes Capcha. Monte presente, ingeniero, buenos días. Buenos días, Michael. Perdón. Morales Ordonio. Moroco Quispe. Presente, ingeniero, buenos días. Ya, buenos días, Cristian. Morón Pinedo. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días, Eddie. Nazario Tixe. Nieva Chavarría. Obispo Presente, López. ingeniero, buenos días. Nieva, ¿no? Obispo. Presente, ingeniero obispo. Buenos días, obispo. Ya, muy bien, Juan. Buenos días. Ochoa Chávez. Oceda Barrueta. Osorio Martel. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días, Jesús. Quispe Garay. Quispe Pomahuacre. Reyes Calhuanca. Rojas Albornoz. Seminario Guamaní. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días, Luis. Solsol Vilca. Ticona Canaza. Huilén Marcilla. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días, Miguel. Yaricagua Ugarte. Ceballos Portillo. Presente, Ceballos, ingeniero. Buenas tardes. Sí, ¿qué tal? Ya lo veo entonces. Ya. Listo, acá tenemos 3. Sé que hay 27 faltos. Pero bueno, ya está pues. Ingeniero, disculpe, Rojas Albornoz presente. A ver, Rojas Albornoz. Ya. Además, ¿no? Ya. Listo, Miguel. Ya puedes empezar. Gracias, ingeniero. Vamos a compartir les he compartido dos documentos. Uno es la norma 030 que está en discusión pública y la otra es el ACI 318-2019. Vamos a ir por nuestra norma, no es la vigente, y les comento que, bueno, por la práctica usual, lo que suele pasar es que las normas cambian, y como nosotros adecuamos esas normas internacionales, que es la del ACI, hay un desfase, y a veces no se actualizó una versión,
por ejemplo, esta versión no se ha actualizado y ya el ACI cambió. Entonces ya vamos arrastrando más desfase todavía. Sí, y lamentablemente no es pues por motivos técnicos, sino es por motivos burocráticos, porque todo esto tiene que salir con una resolución ministerial y bueno, a veces los ministros de turno tienen otras prioridades, ¿no? Lamentablemente. Entonces, para diseñar o para evaluar, nosotros tenemos que referirnos, por ejemplo, a la norma sísmica. Y la norma sísmica nos dice bien claro, ustedes lo van a aprender el próximo ciclo, esperemos, que sobre todas las cosas hay que evitar la vida de pérdidas humanas, asegurar la continuidad de los servicios y minimizar los daños. Esa es la filosofía. ¿Qué más nos dice? Mientras no se cuente con normas nacionales específicas para estructuras, como las que están acá, nosotros tenemos que recurrir a otras normas que estén debidamente sustentadas, ¿no? ¿Qué más nos dice? ¿Sí? Que deberíamos dar protección completa. La estructura no debería colapsar ni causar daños graves o daños importantes debido a movimientos sísmicos calificados como severos. ¿Ya? Ese es el fin supremo. ¿Qué más? La estructura debería soportar movimientos de suelo calificados como moderados para el lugar del proyecto, pudiendo experimentar daños reparables dentro de los límites aceptables. ¿Ya? Luego, para las edificaciones esenciales que están señaladas en esta tabla como hospitales, colegios, se debería tener consideraciones especiales orientadas a lograr que permanezcan en condiciones operativas. Pues los hospitales obviamente van a servir para atender a la emergencia después del desastre, y los colegios tienen una primera función que es de servir como refugio, y una segunda función que es la continuidad de la educación. O sea, en ningún momento la educación debe detenerse, porque es un derecho universal de todas las personas la educación. ¿Sí? Entonces, eso es lo que pasa. Ahora, la norma o las normas no nos dicen qué es un sismo severo o exactamente un sismo moderado, y muchas veces podemos decir un sismo severo en función del nivel de daño, pero no es así. El sismo severo se cataloga en función al peligro sísmico, y el peligro sísmico es probabilístico. Por ejemplo, un sismo severo se considera de la siguiente forma. Tengo determinada aceleración en el suelo y decimos, la aceleración de diseño tiene una probabilidad de ser excedida del 10% en 50 años. Esa es la probabilidad. Es decir, nosotros diseñamos una estructura de concreto armado o lo que fuese, y en 50 años, que es su vida útil, a veces es mucho más, podría existir un sismo que supere lo que está en la norma, pero tiene una probabilidad del 10%. Bajo ese escenario, bajo ese sismo, debería la estructura no colapsar, como dice en el ítem A. Un sismo moderado es generalmente la mitad de la aceleración de un sismo severo. Entonces, por ejemplo, les comento, en el terremoto de 1966 y 1974 se percibieron aceleraciones del orden entre 250 a 300 GALS, más o menos 25%, 22-25% de la aceleración de la gravedad. Ahora, esos sismos son catalogados como sismos moderados, a pesar de que causaron gran destrucción. Es decir, nuestras estructuras deben soportar el doble de aceleración que ocurrió en los terremotos de Lima de 1966 y Lima de 1974. Entonces, eso hay que tener bien en cuenta. Ahora, esta no es una clase de sismos, simplemente quiero que se enmarque en cómo tienen que resistir nuestras edificaciones. Cuando uno aprende concreto armado, ustedes hemos llevado, yo llevo también el mismo curso que ustedes, la primera parte que vemos o que observamos es
el estudio del concreto como material, ¿no? Como material, luego como elemento estructural. Y ya en la última parte vemos un poco de diseño, y tal vez el diseño solamente bajo condiciones gravitatorias, porque así lo establece el sílabo. Sin embargo, hay criterios sísmicos que superan largamente a los criterios gravitatorios. Entonces, lo que tenemos que considerar son dos escenarios. El primer escenario, el severo, es decir, bajo condiciones de amplificación, ustedes amplifican 1,4, a ver, un 1,4D más 1,7L, pero también deberíamos considerar la incorporación de sismos, 1,25D más L, más menos el sismo en cada dirección de análisis. Ahora, estas son condiciones últimas. También se debe evaluar las condiciones de servicio. Ahora ustedes están en su vivienda, en un edificio, o de repente algunos en el trabajo, escuchando. Y bajo estas consideraciones, nosotros primero deberíamos no observar fisuras ni daños bajo condiciones gravitatorias. Y a veces eso no pasa. ¿Y por qué no pasa? Porque solo pensamos en el estado último y no pensamos en las condiciones de servicio. Las condiciones de servicio son verificar que no se superen los esfuerzos de agrietamiento, que las flechas no superen las condiciones límites, no controlar si es que hay fisuración, controlar la fisuración evitando que haya deformaciones grandes. ¿Y por qué? Porque una fisuración o un patrón de fisuramiento en una sección va a hacer que la rigidez que tenemos disminuya, y si disminuye la rigidez, va a haber más deformación y va a haber un mecanismo, ¿no?, cíclico ahí. Aumenta la deformación, ¿no? Disminuye, hay fisuras, disminuye la rigidez, aumenta la deformación poco a poco. Ahora, si pensamos en las cosas que existen en el servicio, imagínense un estacionamiento, hay fisuras, lavan los carros, limpian los pisos, la humedad, el agua se introduce por ahí y comienza a perjudicar los elementos internos. Entonces, eso es una de las cosas que se consideran. Otra de las consideraciones que poco se hace, por ejemplo, es quién diseña la tabiquería. A ver, nosotros lo tomamos como un valor 100, 150, 200 kilos por metro cuadrado, algún valor. Pero no nos ponemos a pensar quién va a hacer eso, diseñar el ingeniero estructural o diseña el arquitecto. Y a veces no, muchas veces hay un vacío muy grande. Al final lo termina haciendo el maestro o el ingeniero residente, y uno puede tomar un plano base y dice, bueno, vamos a tener una tabiquería con una junta de separación adecuada, pero a la hora de construir lo que hacen es, esa junta que debería quedar vacía, la llenan con mortero, o se tapa, y ese muro, esa tabiquería comienza a ser portante, y comienza a transferir carga, bajo condiciones de servicio. Y uno considera, pues, de repente que su viga no tiene, solamente va a tener el peso de ese piso, pero cuando ya la tabiquería comienza a estar pegada, va a transmitir los pesos de los pisos superiores. ¿Sí? Y ya comienza a haber problemas de servicio. Entonces, esos dos escenarios tienen que ser verificados. Por servicio, ustedes seguramente han hecho ya esfuerzos admisibles, básicamente es eso. Y condiciones últimas, ustedes también ya han diseñado esto. Hay una tercera etapa en el diseño, que se llama un diseño por capacidad. Este diseño por capacidad supone lo siguiente. Hasta ahora nosotros, en concreto, uno diseñamos pensando, voy a diseñar por flexión y voy a diseñar por corte. Ingeniero Gallardo, usted me corrige, por favor. Cuando diseñamos por flexión, bueno, de repente diseñamos por flexión, y el momento último es 150 toneladas por metro, y el momento nominal reducido es 155 toneladas fuerza por metro. ¿Sí? O de repente vamos a usar otro valor. 200 toneladas fuerza por metro. Y está bien, estamos cumpliendo. Pero por otro lado, diseñamos
el corte. Y el corte observamos, voy a poner 80 toneladas de fuerza, y el corte resistente es, vamos con la justa con los estribos, 85 toneladas de fuerza. ¿Sí? Y eso es lo que diseñamos. Pero no miramos ambos diseños. Aparte, no analizamos esto. Cuando se diseña por sismos, ya hemos dicho que hay una probabilidad de excedencia. El sismo severo es 10% de excedencia de los valores que uno usa para diseñar en 50 años. Entonces quiere decir que sí, tenemos un chance, el 10% de que venga un sismo y que nos dé mayores valores de lo que realmente podríamos esperar. Entonces significa que estos valores van a ser superados. Entonces vamos a suponer un ejercicio sencillo. Vamos a multiplicar esto por un 10%. ¿Cuánto sería, por favor, me ayuda? 150 por 1. Miguelito. Sí. Sí, el momento phi por el momento nominal, ¿no? Sí. Y al último tienes razón, ¿no? 200 por... Sí, está bien. 200, ¿cuánto lo estás poniendo tú? Sí, estoy imaginándome, por ejemplo, Ya, más o menos, un ya, muro, un valores. elemento de concreto armado, no una viga necesariamente. Ajá. Sí, porque el orden es muy grande para hacer una columna Ya, o una ahí viga. por 1.1, 165, Miguel. 165 toneladas metro. Y el corte, 80 por 88. 88. Entonces, si analizamos acá, quiere decir que el corte ya falló, o estaría fallando, ¿cierto? Tenemos este valor de seguridad, pero eventualmente podría venir un sismo con un 20% más de carga. Entonces, lo que observamos es que va a fallar por corte primero y después por fricción. Es decir, esta falla por fricción nunca va a ocurrir. Ocurre en nuestro papel, en nuestro hoja de cálculo, porque realmente lo que va a ocurrir es la falla de corte. Entonces, el mecanismo que uno debería diseñar es a flexión, porque es una falla dúctil. ¿Sí? Ustedes han aprendido que las cuantías tienen que ser menor, un porcentaje menor que la cuantía balanceada, porque si no ocurre una falla dúctil, o una falla frágil, perdón. El mecanismo deseado de falla es la flexión. Entonces lo que tenemos que hacer es un diseño donde tanto el aumento y el corte interactúe y pensar, bueno, yo quiero que diseñe por flexión, entonces voy a diseñar primero la flexión y luego puedo pensar, cuando venga el sismo, ese sismo que haga fallar a ese elemento por flexión, ¿cuánto es el corte que se produce en el elemento cuando está fallando por flexión? Calculo ese corte, que es distinto al corte de análisis. Porque estas condiciones son distintas, son ideales. Entonces, calculo el corte a la hora del momento de la falla por fricción. Y ese valor de corte lo utilizo para diseñar. Esa es la filosofía en el diseño por capacidad que está en el capítulo 21 de la norma sísmica. Por ejemplo, ¿qué pasa en los pórticos? Vamos a poner un pórtico sencillo. Vamos a aplicar una carga. Ahora, el sismo no es una carga estática. Tampoco es una carga en una dirección. El sismo es una carga cíclica, dinámica, que depende del tiempo y tiene una dirección, dos sentidos, el sentido positivo y negativo. ¿Por qué? Ustedes han visto los registros sísmicos, ¿no? Se va al lado positivo y al lado negativo. Entonces, lo que una vez estuvo en compresión, va a estar luego en tensión y así por muchos ciclos. Entonces, cuando esto se deforme, se va a ir para un lado y luego va a ir para el otro,
Y luego va a ir para el otro lado, vamos a cambiar el color. Lo que va a pasar es que este elemento, lo de rojo, vamos a poner positivo, lo que estaba esto en compresión, y esto va a estar en tensión, va a pasar cuando esté en verde, o sea, negativo, esto va a ser tensión y compresión. Entonces, lo que nosotros aprendemos en estática es una foto, un instante de una carga máxima nada más. Pero eso es reiterativo, es cíclico. Entonces, lo que tenemos que hacer es proteger a la sección que va a estar más expuesta. Y la sección que va a estar más expuesta, ustedes cuando diseñan las columnas, ponen más estribo acá, y por acciones sísmicas, ustedes tienen que el momento es de este tipo. Este es el momento, y el cortante es de este tipo. Entonces el cortante más o menos es uniforme, pero el momento que va a actuar en ese elemento vertical columna va a tener mayor concentración de fuerza en los extremos. ¿Sí? Mayor concentración de fuerza. Eso quiere decir que el lugar más sensible para la falla por flexión va a ser los extremos. Entonces, como un lado estuvo, se fisura así, viene el otro sentido, se fisura así, se fisura así, se fisura así. Estos nudos, estos elementos que ven acá, se conocen como rótulas plásticas. Rótulas plásticas. Ya, hasta acá, consulta muchachos, por favor. La mayor afectación en un sismo son las columnas, se puede decir. No, pues también hay un mecanismo para las vigas, para los muros. Estoy hablando como un ejemplo para las columnas. Vamos a hablar luego para las vigas. Ok. ¿Sí? Entonces, ese es el elemento más sensible. Recuerden que nosotros queremos que falle siempre a flexión porque es más dúctil. En cambio, la falla frágil es, ya saben cómo es, ¿no? Es muy abrupta, causa inestabilidad en la estructura y conduce al colapso. Entonces, lo que tenemos que hacer en estas zonas donde son más propensos o más sensibles por tener más concentración de fuerza, es protegerlas lo mejor que se puede. Y para protegerlas lo mejor que se puede, no es que coloquemos más fierro longitudinal, sino lo que tenemos que hacer es confinar mejor a ese núcleo del concreto. O sea, si tengo esta sección, lo que tengo que hacer es confinarlo. No solo con estribos, sino con unas grapas adicionales. Pueden ser, las más simples son de esta forma, también hay otras que son de este tipo. Eso es lo que hay que buscar. ¿Por qué? Porque mientras más confinemos al núcleo del concreto, no hablo del núcleo central, del núcleo del concreto, el concreto que está por dentro del estribo, mucho más dúctil va a ser el elemento. Eso es lo que pasa. Entonces va a haber una zona que le llamamos zona de confinamiento, donde nosotros tenemos ya no solo diseñar por corte, sino asegurar el confinamiento de ese núcleo para que tenga mucha ductilidad. ¿Ya? Entonces, en muchas de las veces el diseño por corte, si uno diseña con los números de diseño por corte, va a ser el acero que sale por ese diseño va a ser menor o mucho menor que el acero de confinamiento, ¿no? O el acero del estribo que se diseña por confinamiento. Ya el que gobierna más el diseño en este tipo de estructuras frente a sismos es el confinamiento que le queremos dar a esa sección. En otras palabras, si diseñamos por confinamiento, sobrado nos va a pasar por corte. Pero de todas maneras tiene que verificarse en ambos lados. Eso pasa en las columnas. En las vigas, ahora las columnas tienen carga axial, ustedes han aprendido la curva de interacción uniaxial y biaxial. En el caso de las vigas, son elementos también en líneas, pero ya no tienen una carga axial, o la carga axial es mínima que puede ser despreciada, ¿no? Entonces,
si viene un sismo, el momento es de esta forma. Si viene en el otro sentido, el momento es de esta forma. Hay una inversión de momentos, ¿no? Lo que nosotros hemos aprendido seguramente por condiciones gravitatorias es cierto empotramiento y esto. Pero las condiciones sísmicas superan en muchas ocasiones o muchas veces a los momentos ocasionados por las condiciones gravitatorias. Entonces, lo que va a mandar en el diseño de una viga son las condiciones sísmicas, especialmente en los extremos. Y en el centro de la luz lo que va a predominar son los momentos establecidos bajo condiciones gravitatorias. ¿Sí? Como queremos que falle flexión de manera análoga a las columnas, los extremos son las zonas más propensas a concentración de fuerzas y van a fallar, o son las primeras a fallar. Cuando uno diseña una estructura, no es evitar que falle, sino es diseñar el mecanismo de falla, porque uno no diseña para el terremoto, la condición de carga más grande que podría existir en algún momento de la estructura. No, porque a veces, como todo es probabilidad, uno no desconoce si el sismo va a ocurrir en los 50 años de vida útil, podría no ocurrir, entonces los diseños saldrían pues no viables. Entonces lo que uno tiene que hacer para estas condiciones extremas que son los sismos, diseñar para orientar la falla de una manera, porque tenemos como principio que podría fallar, podría haber daños, pero nunca colapsar, porque hay que asegurar la integridad de las personas y también, en la medida de lo posible, proteger el contenido de estas personas, ¿no? Lo que compraron durante toda su vida. Ese es el mensaje. Entonces, lo que tenemos que hacer es diseñar estas vigas, y también va a haber una zona de confinamiento y mejorar ahí también los estribos, ¿no? En esta zona de confinamiento. Ahora, en la norma que les pasé, en la E060, que está en discusión pública, ustedes van a observar en el capítulo 21, uy, esto no es, ¿les pasé la 060? Sí. Acá está, perdón. En este capítulo 21, que a veces no lo leemos, ¿no? No está en el sílabus de concreto 1, y a veces nosotros pensamos que sabiendo concreto 1 podemos atrevernos a diseñar, y no es así. Y una recomendación, siempre están circulando hojas de cálculos por ahí, y una vez los usan, ¿no? Pero la realidad es que esas hojas de cálculos son para ejemplos o modelos que están en los libros, y de los libros a la práctica, en la realidad hay una distancia importante. No quiero decir que los libros sean malos, simplemente que son en muchas ocasiones los fundamentos para aprender el comportamiento del completo armado. ¿Sí? Entonces lo que ustedes van a observar, por ejemplo, en estos capítulos, cuando ustedes revisen, y espero ya en concreto 2, y los espero también en mi curso de taller de ingeniería estructural, van a ver esta zona de confinamiento, que es 2 veces la altura de peralte. Y acá tienen que tener condiciones especiales para el confinamiento, porque acá aparecen las rótulas, estas rótulas plásticas. Sí, si tienen alguna consulta, en cualquier momento me interrumpen y me preguntan también por chat, por favor. Esto es lo que ocurre. ¿Qué más? Ahora ya hemos visto las condiciones de falla, ¿no? Cómo son los mecanismos de falla, y con el pensamiento que tenemos que diseñar el mecanismo de falla para evitar que la estructura colapse, vamos a pensar y alejar la falla frágil siempre. Entonces, por ejemplo, en las vigas, imagínense un sismo, tenemos las condiciones gravitatorias, D y L, y acá van a aparecer las rótulas plásticas. Acá van a aparecer las rótulas plásticas. Entonces, lo que tenemos que conocer es el corte que va a producirse en estas rótulas. ¿Sí? Entonces, como les dije, primero diseñamos la sección, no por flexión. Entonces,
en esas rótulas diseñamos, colocamos ¿no? La sección, la viga, y tenemos cierta área de acero, un acero, ¿no? Superior y un acero inferior. Y sabemos para esta sección cuánto es el momento nominal. Voy a poner 1, 2, momento nominal 1. Y también conocemos para el otro momento nominal 2, porque esto ya lo hemos diseñado, conocemos cuánto es esto. Entonces lo que tenemos que pensar es lo siguiente. Miren, si el momento de esa, va a haber estos momentos en esos puntos, en esos nudos, entonces el corte que va a producirse acá se puede calcular de la siguiente forma. El corte es igual al momento nominal 1 más el momento nominal 2 entre L. Y ese es el corte que habría. ¿Sí? Otra forma de poder ver esto es que podemos usar un par de fuerzas, ¿no? Un par de fuerzas. De esta forma. Ahora, cuando ocurra este sismo o estas cargas máximas, no solamente vamos a tener los momentos nominales, sino vamos a tener carga. Y la carga va a ser la carga por servicio. Entonces lo que tenemos que hacer es diseñar, ese corte va a ser igual al momento nominal 1 más el momento nominal 2 entre la luz, entre esas rótulas o la luz libre. Y esto le vamos a sumar el corte o la carga de más L por L entre 2. ¿No? Que son, acá tenemos WD y más WL. Las condiciones por servicio. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, usando esta metodología, lo que vamos a usar es esto, ¿no? Ahora, ustedes pueden usar estas condiciones de servicio o también pueden usar las condiciones últimas, ¿no? Pueden usar el 4, que es más recomendable, 1.7L, el BW. Sí, entonces la fórmula que ustedes usan, y más que la fórmula quisiera que vean el concepto, es, bueno, con esta parte N1 más Mn2, tengo este valor que está acá, es el corte que se produciría a la hora de la falla por flexión. Y le sumo el corte adicional producido por las condiciones gravitatorias, W por L entre 2. Y con este corte, no con el corte de análisis, sino con este corte, que muchas veces es mayor, usualmente casi siempre el corte de análisis, diseño. Tiene que ser menor, igual que este corte. Entonces, para diseñar el corte, tenemos que diseñar primero la flexión. Y con eso estamos asegurando que sea poco probable que falle que sea casi nula la probabilidad de que falle por corte, sino que falle por flexión. ¿Sí? ¿Consultas hasta acá? Ingeniero, el diseño basado en el sismo, ¿se hace de acuerdo a la zonificación que hay? ¿O para todos, digamos, se ajusta ese 10%? No, ese 10% viene de la probabilidad del peligro. A ver, no les digo que tomen el 10% del diseño, sino les digo, en el país tenemos 4 zonas sísmicas. Actualmente, ¿no? Eventualmente eso podría cambiar, porque antes teníamos 2 zonas, luego 3 zonas, ahora 4. La zona 4, que es la costa, la zona 3, que es las estribaciones andinas, la zona 2, la selva, y la zona 1 también. Incluso en la selva tenemos ahí como una isla cerca de la región San Martín, que es la zona 3.
justo este año, ¿no? Estas últimas semanas pasó un evento, un terremoto de magnitud 7.8, ¿no? Entonces, lo que hacen los geofísicos y geotécnicos o los especialistas en estos temas, como por ejemplo el doctor Zenón Aguilar, es analizar probabilísticamente un catálogo sísmico de más o menos 500 años, ¿no? Toda la historia sísmica en los 500 años hacen un modelo probabilístico, generalmente el modelo de Poisson, y lo que al final establecen es cuál es la aceleración, ¿sí? ¿Cuál es la aceleración? El famoso Z para cualquiera de las zonas sísmicas. En el caso de donde estamos, o donde está la universidad, 0.45 de G. ¿Sí? Bajo el siguiente escenario, que este valor que está acá puede ser superado con un 10% de probabilidad en 50 años. Con esta regla y aplicando el modelo de Poisson, se obtiene que tiene un periodo de retorno de 475 años del evento. Y el evento no es el terremoto en sí o la magnitud, el evento es la aceleración. Después tenemos, este es el sismo severo. Después tenemos el sismo raro, que, digamos, queremos ya no diseñar una vivienda, una oficina, sino queremos diseñar un pabellón de la universidad, que es importante, o imagínate un cine, o un estadio que acumule grandes cantidades de personas, un teatro. Ya no puedo correr el riesgo de tener un margen de error, digamos, de que venga un sismo con una probabilidad del 10%, sino quiero reducir esto al 5%, es decir, que se reduzca la probabilidad, ¿sí? Que se reduzca la probabilidad de excedencia de los valores de diseño en 50 años. Cuando uno aplica el modelo probabilístico de Poisson, este periodo de retorno es de 9.000, casi 1.000 años de periodo de retorno. Y si quiere diseñar, por ejemplo, un hospital, un colegio, alguna edificación esencial, ya se cataloga como un sismo muy raro, que es del 2% en 50 años. Y este periodo de retorno es más o menos de 2.500 años. Ya usando estos parámetros podemos asegurarnos, pues, no solamente que sería poco probable que falle, o que haya mucho daño en la estructura, sino también que para los otros eventos, imagínate, nosotros diseñamos para el muy raro, pero viene el severo, la estructura va a mantener su continuidad operativa. Eso es lo que tenemos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién me preguntó? ¿Está claro acá? Ingeniero, muchas gracias. Ya. Ese es el mensaje, ¿no? Y esto sería para las vigas. De manera muy similar se hace para las columnas. Ustedes ya saben cómo se hace el diagrama de interacción, ¿no? El diagrama de interacción tienes tu carga, de sub n, tu momento nominal, y tienes acá tu carga. Entonces, una de las recomendaciones que tenemos para las columnas es que la carga axial sea menor o igual que aproximadamente el 30% de la carga axial resistente. ¿Por qué? Es decir, que estén más o menos en esta zona. Porque si los valores están por acá, estamos en la zona controlada, ¿sí? En la zona controlada por la tensión, donde fallaría de manera dúctil. Entonces, eso es lo que se busca en el diseño de columnas, desde el punto de vista sísmico. No queremos tener columnas tan chiquitas que se sobreesfuercen. Imagínate una columna que cumple y pones una columna que esté al 70% de su capacidad axial. Entonces, cuando venga el sismo,
como es una fuerza lateral, el momento va a subir y lo que pasa es que va a fallar y ustedes ya saben de cómo va a fallar. En cambio, si uno controla este 30%, cuando falle, ya saben cómo va a fallar de manera útil. Y es una de las grandes recomendaciones que se hace. Ahora, también hay que entender que en una estructura no solamente hay una columna, hay muchas columnas, muchos ejes resistentes. Entonces, a veces no es posible, por limitaciones arquitectónicas, colocar pues, columnas que cumplan siempre esto. En algunas ocasiones, por supuesto, podríamos excedernos a un 70%. Entonces, cuando se excedan, también la norma nos da recomendaciones para poder controlar esa falla. Sí, porque la falla terminaría siendo frágil. Sí, entonces, de manera similar, lo que vamos a hacer es, calculamos el momento nominal acá, el momento nominal acá, tenemos la altura libre, y lo que vamos a hacer es lo mismo, ¿no? Que sería que el cortante último para el diseño, o sea, el cortante que a la hora de la falla por flexión sea igual M1 más N2 entre su altura libre. No hay cargas gravitatorias, ¿no? Acuérdense que este momento ya viene de la interacción, ya acá ya es componente de carga axial, entonces ya no colocamos las cargas de servicio, las cargas gravitatorias acá. Sí, y con ese valor estaríamos diseñando el corte. Eso se llama diseño por capacidad, que tiene que hacerse sí o sí para el elemento de concreto armado cuando se tiene condiciones sísmicas, como es nuestro país. ¿Ya? Entonces, en la norma ustedes van a ver que hay especificaciones interesantes y básicamente es como un recetario. Pero lo que es de suma importancia es que ustedes tengan que distinguir qué sistema estructural corresponde. ¿Qué sistema estructural corresponde? Entonces, la norma clasifica los elementos de concreto armado en 4. Los pórticos, los muros estructurales, los duales y las edificaciones de muro de utilidad limitada. Con estos 4 los califica. O los clasifica, perdón. Sí, eso es importante. Si, por ejemplo, nosotros tenemos un sistema estructural basado en muros, no significa que no va a haber columnas. Podría haber una, dos, algunas columnas. Entonces, la forma de clasificarlo... Jairo, ¿cómo estás? Buenos días. O buenas noches. Ya está. En la forma de clasificarlos es de acuerdo a cómo se distribuye la fuerza cortante. Imaginemos que ustedes tienen en un edificio, hacemos una vista en planta, tienen columnas, muros que son elementos verticales, diversos elementos, ¿no? Entonces viene el sismo, una fuerza sísmica en esta dirección. Ahora, los elementos verticales van a ser los encargados en tomar las fuerzas cortantes originadas por el sismo, pero no se van a repartir de manera proporcional, o por ejemplo, acá ¿cuánto hay? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. No se va a repartir el corte entre 15. Hay un parámetro que se llama rigidez. Cada elemento va a tener su rigidez. Y lo mismo para acá, ¿no? Cada elemento va a tener su rigidez. Entonces, lo que se hace es repartir el corte proporcionalmente a su rigidez. Imaginemos que tenemos un eje, así sencillo para no complicar,
y tienes el corte. Entonces, va a haber un corte que trabaja para, o que va a ir para esta columna, otro para el muro y otro para esta columna. Entonces, si calculamos las rigideces, por ejemplo, esta rigidez es como 1, esta es como 6 y esta es como 2, y el corte acá es como 100, vamos a tener que repartir. Imaginemos 10 toneladas de fuerza, o 100 toneladas de fuerza. ¿Sí? Acá tenemos 1 más 6 más 2 son 9. Vamos a poner acá 1.5 y 2.5 para... Toda esta rigidez suma como 10. Entonces yo divido 100 entre 10 y el valor de proporción es 10. ¿Qué significa? Que la columna 1 va a recibir 15 toneladas de fuerza. El muro que está ahí va a recibir 60 toneladas de fuerza. Y la columna 2 va a recibir 25 toneladas de fuerza. Si lo expreso en porcentaje, esto que está acá, columnas voy a tener 25 más 15, 40. 40% del corte se va en columnas. Y en los muros se va 60%. Y esto se puede escalar no solo a un eje, sino a todos los ejes del primer piso o de alguna planta. Entonces puedo distinguir de los elementos de concreto armado cuántos son, qué porcentaje de corte se va a columnas y qué porcentaje se va a muros. Y ustedes ven, a pesar de que hay muchas columnas en comparación a los muros, el porcentaje está en el mismo orden. ¿Por qué? Porque los muros tienen muchísima más rigidez que las columnas. ¿Ya? Entonces, cuando hacemos este ejercicio y observamos, por ejemplo, la E060, podemos decir, son pórticos cuando por lo menos el 80% de la cortante actúa en las columnas. O sea, admite que el otro 20% podría estar formado por muros, es decir, en un sistema porticado podría haber algunos muros, mientras no supere el 20%, porque si supera el 20%, ya podría ser dual o muros. Entonces, para dual, ¿qué dice? Que el valor de las cortantes en los muros debería estar entre el 20% y 70%. Sí, es decir, hay si vemos el complemento, hay un valor para columnas. Sí, si tiene el 20% en muros, tendrá un 80% en columnas. Si tiene un 70% en muros, habrá un 30% en columnas. Sí, y muros estructurales es cuando tengo más del 70% de muros. Si regresamos a nuestro ejemplito, vemos que hay un 40% en columnas y un 60% en muros. Y ustedes, por favor, díganme a qué correspondería. ¿Pórticos dual o muros estructurales? ¿Quién me podría ayudar con esta respuesta? A ver, Ticón, anímate. ¿Muros estructurales, ingeniero? Repito, 60% en muros, 40% en columnas. Si te fijas los rangos, ¿dónde encajaría el 60%? Duales. Duales. Excelente, excelente, Jonathan. Muy bien. Sería 60% en muro, correspondería a dual. Y así ustedes pueden tener diferentes configuraciones. El hecho que exista un muro en muchas columnas no significa que sea muros o dual
o incluso aporticado. Habría que verificar de qué tamaño es la columna o qué rigidez tienen todas las columnas en relación a la rigidez del muro. Y ese ejercicio hay que hacerlo. Existe otro elemento que se llama muros de utilidad limitada y básicamente consiste en que tanto elementos estructurales verticales como columnas y muros y tabiquería sea reemplazado por muros delgados de concreto armado. Muros delgados de concreto armado. ¿Sí? Estos muros delgados de concreto armado al menos tienen que ser de 10 centímetros. Y lo que suele haber es, déjenme ver si tengo una presentación, y lo que tiene que haber al menos es... Sí, esta es una presentación que hicimos para Sensico. En general, ustedes han visto en análisis, cuando calculan rigideces, tenemos rigidez a flexión y tenemos rigidez a corte. O sea, tenemos el EI, tenemos acá, cuando es a flexión tenemos el EI, y cuando es por corte tenemos el GA. Entonces, en un edificio o en un elemento estructural vamos a tener ambos. Y va a depender mucho de su esbeltez o de su altura en relación a la longitud de su base, si va a predominar la deformación por flexión o la deformación por corte. ¿Ya? Entonces, eso también es importante porque eso influye bastante en el diseño de concreto armado. A veces nosotros nos podemos confundir si miramos el plano solamente un piso, que hay aparentemente un muro de concreto, pero en términos de diseño antisísmico, ese muro que nosotros podemos ir de concreto armado se diseñaría como una columna. Y es importante tener todas las características del edificio para cumplir ese cometido. Entonces, lo que les quería mostrar acá es cómo es este tipo de sistema estructural. Básicamente el sistema estructural es un muro convencional, ustedes lo ven acá, pero al ser de un espesor reducido no puede entrar dos capas de un acero, por ejemplo, de media o de 3/4. Lo que se coloca es una malla electrosoldada. Generalmente cada alambre, que está como una configuración así cuadriculada, está separada entre 10 y 15 centímetros y el espesor podría variar entre 4 y 6 milímetros. Y en los bordes se le pone fierros normales o convencionales porque estos son mucho más dúctiles y van a permitir que el muro se comporte de manera más dúctil, ¿no? Con dúctil me quiero referir a que la capacidad de deformarse sin presentar mucho daño es mejor. Y en eso consiste. Ahora, también se puede diseñar con este tipo de elementos. Generalmente este tipo de sistema estructural está enfocado para viviendas de interés social porque el procedimiento constructivo es súper eficiente, pero solamente el proceso constructivo. Desde el punto de vista estructural o capacidad sísmica se recomienda en la norma hasta 7 pisos. De 8 pisos para adelante tiene que combinarse los sistemas convencionales con este sistema. Y ahora, últimamente hemos hecho un experimento en el SISMIT con el ingeniero Gallardo, el doctor Zavala, todo el equipo, y hemos ensayado un muro de 5 niveles. Ustedes pueden ver el muro bien alto y ha sido ensayado frente a cargas cíclicas, simulando un terremoto en cámara lenta, y lo condujimos hasta la falla, ¿no? Y de ahí estudiamos mucho y pudimos hacer luego simulaciones para ver qué pasaría y llegamos a la conclusión, ¿no? Basados en los resultados experimentales, que estos muros podrían construir solamente hasta 5 pisos. ¿Sí? Entonces tenemos esas características estructurales de estos muros. Ahora,
para fines de diseño, nosotros tenemos que agrupar, y esto ya es algo propio, que les recomiendo, o lo agrupo, no está en los libros, que de acuerdo a la flexibilidad del edificio, nosotros podemos categorizarlo, ¿no? Y nos ponemos a pensar en cuanto a su rigidez. Si comparamos a Stephanie, buenos días a Stephanie, o sea, si usted quiere analizar la rigidez de un elemento, ¿cuál es más rígido? ¿Un pórtico o un muro estructural? ¿Qué opinan? Stephanie. Creo que, sí. Uy, ingeniero, creo que hay que ponerle 15, ya no 15, 20 puntos de prioridad a estos muchachos. Pórticos. A ver, Jonathan, coméntanos, por favor. Para pórticos, ingeniero. ¿Cuál es más rígido? ¿Pórticos? ¿Cuál era más rígido? ¿No? ¿Cuál es más rígido? Y con rigidez se define, ¿no?, la relación entre la fuerza necesaria o la fuerza para alcanzar cierto desplazamiento. Si usted quiere empujar, imaginemos pues que tenga una fuerza descomunal tipo Sansón, unas columnas o un muro, ¿cuál es más rígido? Yo diría que los muros estructurales. Los muros, excelente. Los muros son más rígidos que los pórticos. Ahora, los duales, si bien es cierto, tienen muros, pero no son tan rígidos como los muros. Es un mixto entre pórticos y duales. Entonces, para fines de diseño, la norma los clasifica o los agrupa pórticos con duales y muros solos. Y podríamos decir que esta agrupación es de estructuras de concreto armado rígidas y estas estructuras de concreto armado flexible. Y cuando nosotros nos ponemos a pensar de flexibilidad y rigidez, o más que todo flexibilidad, por ejemplo, si aplicamos una fuerza a una columna, imagínense, pues empujan con 80 toneladas y esto se desplaza 1 centímetro. Y si tienen un muro y le aplican 80 toneladas, esto se va a desplazar seguramente 0,3 centímetros. Quiere decir que la rigidez es mucho más alta en los muros que en las columnas. Entonces, ¿cuál va a tener mayor deformación para el mismo sismo? ¿Sí? Las columnas, es decir, los pórticos y los duales, los elementos más flexibles son los que tienen mayor deformación. Entonces, pasa algo. Si nosotros tenemos deformaciones en los elementos de concreto armado, ustedes saben que mientras más se deforma, más fisuración va a haber. Entonces, si es que más se va a deformar por la misma acción del sismo, lo que tenemos que hacer es que la estructura tenga mayor capacidad de deformarse, sin dañarse mucho. A eso se le llama ductilidad, ¿no? La capacidad de deformación. Entonces, quiere decir que a los elementos que son flexibles, se le tiene que diseñar con mucha más ductilidad que los elementos que son rígidos, porque la propia naturaleza del sistema estructural va a ocasionar o va a resultar en que cuando venga un sismo tenga menos deformación que el flexible. Y esto se ve plasmado en los artículos que están en esta norma. Que para... Sí. Pero al final, cuando se van a obra, al final los costos van a ser mucho mayores en los muros estructurales, ¿sí o no? A ver, Jonathan, los costos es lo de menos ahorita, porque la vida no tiene precio. Es lo que yo digo, cuando al final en una obra pública, ¿cuál prima más? ¿Los costos, el presupuesto o estas cosas para salvar antisísmica, no? Eso lo discutimos después de terminar de explicarles esto, por favor. Es muy importante lo que usted ha presentado. Ahora, acá estamos en el grupo de los elementos pórticos y duales, que son el grupo flexible. Entonces, cuando existan columnas en estos sistemas estructurales,
lo que se tiene que hacer es confinar. Acá hay un área mínima de los elementos de confinamiento. Estos pueden ser sunchos, pueden ser rectangulares, circulares, y lo que se debe dotar son de ganchos adicionales o grapas adicionales para poder confinar mejor al núcleo del concreto. Cosa que no se hace en columnas que están en el grupo de los rígidos, que son los muros estructurales. O sea, para los sistemas aporticados y sistemas duales, se tiene que considerar o mejorar la ductilidad mediante la incorporación de estas grapas. ¿Ya? Entonces, para responder a tu pregunta, depende del tipo de pensamiento que tenga el funcionario. Y tengo una experiencia que me ha pasado recién con el Estado. Se hizo un diseño de un pórtico de acero y se presentaron dos postores. El primer postor puso un monto, una empresa buena, con cierta estructura, un taller, y el monto fue tanto. Y se presentó otra empresa y presentó un monto ligeramente inferior. No les miento, creo que fue 100 soles o un poquito más, o 200 soles de diferencia. El funcionario público le dio esto al que cobró más barato por esa diferencia. Y ahora, esa persona que ganó no tuvo un taller para soldar o para trabajar el acero, y lo que hizo fue trabajar, parecía un cerrajero habilidoso, y lo que hizo, sacó sus fierros de la pista y comenzó a soldar. El soldador tiene que tener, por ejemplo, un certificado de homologación, no lo tuvo, y bueno, soldó mal y un trabajo mal hecho. Al final, ¿cuál sale más caro, muchachos? ¿Quién me preguntó esto? Jonathan, creo. ¿Qué opina usted? Que tiene menos experiencia, ¿no? Claro, pero el pensamiento del funcionario, no digo que todos sean así, fue que vamos a darle al que cobra menos. Ahora, si uno se pone a pensar mejor ya como una persona que dirige estos procedimientos, realmente el que formuló los términos de referencia tuvo que ser más estricto o más explícito en lo que pedía para cerrar la convocatoria o filtrar a esas empresas que no tienen tanta experiencia. ¿Sí? Ahora, lo que generalmente pasa es que el Estado o algunas empresas privadas lo que dicen es, bueno, si tú vas a tener este trabajo, vamos a darte esta obra o esta actividad que hacer, demuéstrame con facturas que tú has hecho trabajos similares, pero no te dicen que me demuestres con certificados tipo el ISO, homologación, nada, todo es plata. Dime, ¿quieres hacer un proyecto de 1 millón? Muéstrame 5 proyectos similares de 5 millones. ¿No? Cuando debería ser enfocado más a la parte técnica, y mucho tiene que ver esto con la meritocracia, y bueno, todo un tema que podemos ver reflejados actualmente en varios incidentes que están ocurriendo. Y esto mismo pasa con el diseño. Esto mismo pasa con el diseño. Entonces, una explicación que suelo hacer es la siguiente, y ya no quiero aburrirlos, ya con esto vamos a terminar. Imagínense, tengo una columna, ustedes ya han aprendido a hacer columnas. Vamos a suponer que el sismo, tomarle una foto a la parte más fuerte del sismo, y tenemos la columna acá, y hemos dicho que esta parte está en compresión y esta parte está en tensión. A ver, Jonathan, creo que usted es el único que me está atendiendo. Disculpe que abuse de su amabilidad. El concreto, ¿cómo funciona mejor? ¿En tensión o en compresión? En compresión. En compresión. ¿Y qué pasa el concreto en tensión? Fisurarse. Se fisura, entonces acá vienen las fisuras. ¿Sí? Y acá viene, está la compresión. Ahora, cuando viene más fuerza, lo que va a pasar es que, bueno, ya se fisura el concreto, es normal que se fisure en tensión, y lo que va a pasar
dentro del acero es que esta fuerza en tensión supere el esfuerzo de fluencia y va a comenzar a fluir. Entonces, si medimos esta fuerza y el desplazamiento en el extremo de la columna, voy a poner desplazamiento y fuerza. Entonces, primero, ustedes ya saben, ¿no? Han visto límites de proporcionalidad, todo es lineal. Acá se supera el límite de proporcionalidad, donde aparece la primera fisura. Y luego la rigidez, les dije que es la relación de fuerza y desplazamiento que ocasiona esa fuerza. Como va a aparecer más fisuras, la rigidez se va a degradar hasta que en cierto punto este fierro en tensión alcance su zona de fluencia. Comienza a fluir. Y cuando comienza a fluir, el concreto ya está degradado y el mecanismo que va a trabajar o va a soportar es la zona en compresión del concreto y la tensión del acero. Entonces, como la sección va a estar disminuida, ya no va a haber mucha resistencia o no va a haber mucha rigidez, entonces ya no va a haber una pendiente pronunciada como lo había antes. ¿Y qué va a pasar? Va a llegar a un punto que está planteado en nuestras hipótesis de diseño, que esta zona en compresión del concreto alcance la capacidad máxima de deformación. Ustedes recurren a su curva de esfuerzo de deformación del concreto y tienen su estado último, que suele ser 3 por 1000. Y alcanza su capacidad máxima, que es la falla deseada, la falla por fluencia, ¿no? Por eso les mencionaba que hay que diseñar para que falle por fricción. Y acá no termina la historia de esta curva. Si yo sigo incrementando la carga, la sección, el elemento tiene capacidad residual, va a seguir aumentando, pero en un punto la inestabilidad va a ser tan alta que colapsó. Esta zona post-fluencia, ¿qué nos has mandado, Jonathan? Una imagen referente a lo que estaba ahorita viendo de la una columna. Se puede mirar. Ah, ya lo vi. Ahora les comento. Creo que está con cinta adhesivo. Bueno, ya lo miramos en un rato. En una hora le diste, sí. Entonces, ¿qué pasa? Esta zona después del máximo es altamente inestable. Entonces lo que hacemos es, bueno, limitarlo para fines de diseño, de análisis, hasta cierto punto donde sea inestable. Si esto es como 1, esto se hace como 80% o como 0,8. La diferencia es el 20% de toda la capacidad máxima. ¿Sí? Ahora, no confundirse, esto no es la falla por corte. Esto es la falla, este es el corte producido durante la falla por fricción. ¿Ya? El corte producido durante la falla por fricción, no es la falla por corte. Porque como ya hemos mencionado, tenemos que asegurarlo con los estribos para que no falle por corte. Nunca debería ocurrir la falla por corte. Entonces esa es nuestra curva de capacidad que nos enseña el comportamiento de un elemento que también puede aplicarse a un edificio. Y vamos a preguntarnos, ¿no? Si este es el comportamiento de la estructura, mientras más está en la derecha, se dice que más daño va a tener, o más incursión en la parte no lineal o inelástica. Esos temas lo van a aprender en el futuro. Pero resumamos lo que mientras más a la derecha, mientras esté más hacia el estado último, va a haber más daño. Entonces la norma nos dice que hay que evitar el colapso cuando venga el sismo. Y yo les pregunto, a ver, muchachos, si yo hago un diseño para un mismo sismo, ¿cuál sería el comportamiento deseado? 1, 2, 3 o 4. Usted, a ver, Jonathan, nuevamente abusando de su amabilidad, ¿con qué diseñaría para que esté en qué punto de daño? 1, 2, 3 o 4.
Para el 2, Para el 2, ¿no? Buena respuesta. La norma nos dice que tenemos lo mínimo necesario para diseñar es el 4. Y obviamente que si yo diseño para que tener una respuesta como 4, voy a tener un diseño menos costoso o una estructura menos costosa que el nivel 2. Porque voy a tener más secciones más robustas, probablemente una cuantía más grande, pero vamos a alcanzar este nivel de daño. Ahora, no es que necesariamente venga el terremoto grande, podría venir un terremoto un poquito menor. Y la pregunta sería, bueno, yo ya me compré mi casa, hice mi casa, o me compré un departamento, en un edificio. El edificio no colapsó, estoy vivo, mis cosas están bien, pero yo no voy a vivir en un edificio que está dañado. ¿Qué es lo que tendría que hacer para mejorar este edificio dañado? ¿Qué opinan? ¿No? ¿Ninguno? A ver, Cristian Morocco. ¿Qué opina, señor? No están. A ver, Jonathan, nuevamente. diseñarlo, ¿no? Hacer unas estructuras más mejor, ¿no? ¿Por qué Claro. se espere? Si estamos enfermos, nos curamos, ¿no? Vamos al médico, tomamos vitaminas. Entonces, igual que si la vivienda o el edificio se dañó, la rehabilitamos y la reforzamos. Porque el hecho que haya venido un sismo que haya dañado no significa que no venga el terremoto más grande. ¿Sí? Entonces, ¿a quién le va a costar esto? ¿Al constructor o al propietario? La respuesta es evidente, ¿no? Al propietario. Y al final, ¿cuál sale más caro? Una estructura mal hecha. Claro. A ver, por ejemplo, cuando hablamos de estos términos, tiene que ver mucho que ver la gestión de riesgo de desastre o la mitigación del desastre. Y una de las formas de hacer eso es reforzando. Si damos por sentado en nuestra cabeza que el terremoto va a venir sí o sí, no sabemos cuándo, pero va a venir sí o sí. Y acá me tocó discutir con muchos colegas que dicen que no, Dios es peruano, nunca va a ocurrir el terremoto. Y eso es mentira. En algún momento va a ocurrir, de repente nosotros no estamos vivos, pero la estructura sí va a estar ahí. Y va a haber personas que estén dentro. Entonces, cuando se invierte cierta cantidad para mejorar, es decir, pagas un poquito más, un 5 o 10% más en la estructura, lo que vas a tener es dejar de perder muchísimo más, un 40, un 35%, un 50%. ¿Por qué? Porque la componente estructural es la única que podría cambiar, al ponerle más fierro. De repente la pintura un poquito, pero es insignificante, ¿no? En relación a lo que hay. ¿Qué va a haber en un edificio? Además, va a haber personas, va a haber contenido, va a haber actividades que están haciendo. De repente no es una vivienda, imagínate que sea una oficina, un restaurante, algo. Por cada día cerrado que tiene este edificio, dejas de percibir dinero. Entonces hay costos asociados. Vamos a suponer, si tú no inviertes como cero, o sea, no hay un delta de costo que tú inviertes como cero, tú vas a tener que reparar la estructura, vas a tener que pintarla. Imagínate que pues que los vidrios te dañen, o tengo que ir al hospital, ¿no? Digamos, la parte médica. Imagínate también que te compraste tu computadora, tu televisión, tu lavadora, se te cayó, las cosas ahí se te rompieron. Vas a tener contenido que has perdido. De repente no lo vemos como un lucro. Si se daña tu edificio y tú quieres que lo repares, vas a tener que ir a vivir a un hotel, a la casa de algún amigo, de un familiar. Pero eso involucra un gasto adicional. De repente no sea tuyo, sea de la persona que se está acogiendo, pero es un gasto.
Ahora de repente le dices al que te va a reparar la casa, bueno, repárame la casa, primero el primer piso, yo me voy a otro piso, o primero la sala y yo me voy a los cuartos a vivir, y en vez de que te reparen la casa o la vivienda en un mes, te lo reparan en 3, 4 meses. Los costos aumentan. Eso se llama lucro cesante. El lucro cesante. Entonces tienes un montón de gastos asociados que si tú no consideras es un delta del costo para mejorar el comportamiento de la estructura frente a un signo, es decir, que no hay edad. Pero si tú pones un costo, y todo esto podría representar un 40% del costo original de la vivienda. En cambio, si tu delta, vamos a colocar, es un 5% o un 10%, lo que tú vas a tener de repente solamente es reparaciones mínimas, por ahí arreglar algunos vidrios, y nada más. Las personas están tranquilas, pueden seguir viviendo, y el costo que está acá, eso se va a reducir pues a un 2% de lo que cuesta el edificio. ¿Sí? Entonces, el costo podría ser el costo original más un delta de costos que tú podrías colocarle, solamente la estructura estamos hablando, ¿ah? Para que reduzcas la pérdida. Entonces, vas a reducir de una manera increíble la pérdida de un 40% a un 2%. Y Dios mediante no pase nada, vas a asegurar la vida de las personas que están dentro, ¿no? Ahora hay personas que no se mueren porque se les rompe una viga, una columna, sino se mueren porque un vidrio se rompió y les cayó, les cortó la yugular. O de repente se desesperan, se van, caen por las escaleras. O puede haber también que una puerta se trabe. Se deforma la casa, se traba la puerta y la persona no sale. O el ascensor o algún otro equipo que esté dentro. Entonces es muy importante tener este pensamiento. Ahora depende mucho de los que toman las decisiones, de los funcionarios, porque en el Estado el mayor propietario, o perdón, en el país el mayor propietario es el Estado, ¿no? Con plata de todos nosotros, por supuesto, pero a veces elige esto en lugar de esto, y no piensan en esto. Y eso es lo que está causando mucho daño, y eso es lo que ha puesto que nuestro país, especialmente Lima y las ciudades principales, tengan un altísimo riesgo sísmico. No hablamos de daño importante, hablamos de muertes. Bien, muchachos, ese es el mensaje. Ya creo que me he desviado mucho. Pero Jonathan, muchachos, ¿quedó claro? Sí, ingeniero. Gracias, Ticona. Sobre la foto que me han mandado, bueno, acá lo que se ve, a ver, ingeniero Jairo me corrige, es que el fierro se ha desconchado y hay un área tributaria muy grande alrededor que por condiciones de servicio ya está fallando, ¿no? Justo estos daños que están acá en el perímetro, a la altura de los fierros, es que el fierro se ha humedecido, se ha oxidado, se ha hinchado. Y como el concreto en tensiones es pésimo, bueno, eso es lo que hemos sufrido, ¿no? Tengo un plano justamente en esa zona ocurriendo. Sí. Ahora, probablemente esto no sea acá, venga de la cimentación, y hay que ver la cimentación, ver el origen hacer un análisis químico y entre otras cosas. La imagen de plano de esa parte. A ver, ¿podría compartir usted? Si es que mi jefe del departamento me lo permite, el próximo ciclo espero dictar el curso de rehabilitación de estructuras. No, sí, justamente eso también les he indicado, Miguel, que al menos el curso que conozco que haces es, bueno, mejor. Les he comentado también, ¿no? Eso también, ojalá los chicos se inscriban en tu curso, ¿no? Porque es importante todos esos cursos que existen ahora, que complementan tremendamente al estudiante, pues, ¿no? Sí, sí. Sí.
a ver si puedes compartir, bueno, ya mi presentación terminó. De repente, Jairo, ¿puedes ayudarme un rato? Tengo que atender una llamada. Creo que ya lo compartí, no sé si lo ve. Ese punto es la foto del daño. Sí, acá está en este punto. Y solo hay dos, justamente acá hay dos tanques en el tercer piso. Dos tanques en el tercer piso. Y justamente la columna que ha fallado es esta acá. Es esta columna de acá. No hay columnas acá. Según este plano, no hay columnas acá. No hay columnas acá. Y hay dos tanques de no sé cuántos pisos en el tercer piso. O cuarto piso, se puede decir. Pero no hay columnas, pero sí hay viga ahí. Sí, acá hay una viga. Ya. Y la humedad ahí, el problema de humedad. ¿Cómo dijeron? La humedad, probablemente también en el problema puede haber sido que existe mucha humedad en la parte inferior, que ha hecho que... Por eso digo, ¿por qué justamente en esa imagen se había ese tipo de agrietamiento? ¿Por la humedad o por la falta de columnas que no hay acá unas columnas porque hay dos tanques acá, ¿no? Quizá hay una tubería rota por ahí. Puede haber sido la humedad, ¿no? De repente, como también dice el doctor Díaz, habría que analizar la cimentación, ¿no? No sé qué tipo de cimentación tiene, pero aparentemente también la humedad puede ser que, digamos... Acá, en estas partes de acá no es necesario colocar columnas. Bueno, depende, pues depende, o sea, el diseño, digamos, la distancia, ¿no? Incluye pues el área de, digamos, que vas a darle a la columna, ¿no? El área tributaria. Entonces, el área tributaria probablemente pues esté correcta, pero yo no sé si ahorita no sé qué distancia hay entre este C1 y esta columna que está acá, ¿qué dices tú? Esa que estás marcando, hasta esas. No, hasta el otro lado. No, la viga, toda la distancia, todo acá. De C1 a C2. Ah, de C1 a C2. Ahí adentro. Hasta ahí. No, esa que ahorita que has marcado, ambas. Ay, no te quisiera, disculpe. Puede marcar, hay una lapicita para marcar. ¿Cuál es? Anote. Perdón, ya me liberé, disculpe. Horizontalmente te decía, donde está la columna dañada, horizontalmente, ya de ahí a la izquierda. Eso, ¿cuánto tiene? Más o menos, en total es 10 metros, 5 metros. ¿5 metros? Porque esto de acá es 10 metros en total. Sí, o sea, no es tampoco exagerado, o sea, o sea, puede haber sido contemplado en el diseño, no es cuestión probablemente de diseño, de repente, no sé. Por eso te digo, como decía, había que ver las condiciones de humedad en la zona inferior. Sí. Sí, porque sí, también acá hubo una tubería rota que recién se ha dado cuenta por la humedad que Claro. puede que haya sido por eso. Sí. Lo que pasa es que el mecanismo no viene solo. Por ejemplo, si nos da un ataque cardíaco, de repente es porque tiene los triglicéridos altos, porque está gordo, porque hace deporte, entonces son varios factores. Lo más probable, y tú me has dado la razón, es que ahí está la fuga. La fuga por ahí no solamente ha venido con algún material químico perjudicial o alguna composición química, sino podría haber lavado los finos bajo la cimentación y ya el contenido vacío se incrementó. Al presentarse una carga axial importante bajo condiciones de servicio, ha hecho que se siente un poquito y luego con la degradación de la sección, no sería por capilaridad por favor, déjame terminar. Y capilaridad de la humedad haya subido y bueno, y está el daño, ¿no? Entonces, hay que hacer el diagnóstico con una auscultación de la cimentación y un diagnóstico también de la situación actual. Hacer un levantamiento de daños, una pequeña simulación para justificar el daño y eso, ¿no? Ahora, lo que deberían hacer ahí, si es que existe, es no ponerle plástico, sino quitar el recubrimiento. Acuérdense que el recubrimiento es para proteger al concreto nada más. Porque si no, la humedad va a seguir ahí. Sí, eso es lo que quería comentarles. Continúen, por favor. Sí, Miguelito. Sí. Sí, para complementar lo que tú dijiste, me parece bastante correcto en el sentido de que va a haber un asentamiento diferencial debido, ¿no?
Probablemente, como quiere indicar el muchacho, claro, ya habiendo ese asentamiento diferencial por el peso que hay, definitivamente pues se produce ese asentamiento. Entonces cualquier carga, no solamente la carga que, digamos, que existe, sino cualquier movimiento, digamos, ¿no? Estos movimientos que están viendo, cualquier movimiento ya produciéndose, digamos, las condiciones para un asentamiento, ya, digamos, hay la posible falla, pues, ¿no? ¿Se acuerda, ingeniero, el trabajo que hicimos en el Cayetano? Claro. El edificio de altura ese que estaba... Así es. Un problema Así es, bastante similar. Así No es, solamente similar, la sí. columna, sino todo el muro Claro. se vino abajo, que era una división, ¿no? Claro. Y la humedad es bravo, ¿no? Cuando existe, digamos, durante mucho tiempo también problemas de humedad, al muro mismo, al ladrillo mismo, digamos, le quita totalmente la capacidad, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi propia casa no he botado muro, donde yo el ladrillo con el dedo nomás yo lo sacaba, con el dedo nomás. Inclusive húmedo, ¿no? Pero bueno, son un montón de problemas, como tú dices, ¿no? Que se puedan presentar, pero hay que hacer un análisis, pues. Sí, Miguelito, listo. Listo. Bueno, eso era todo, ¿no? Sí, más bien, bueno, eso de las columnas lesivas ya no. No, porque primero que no hay interés de los muchachos, no han respondido Claro, han nada. debido tener listo bueno, pero de todas maneras va la invitación en cierto modo ya será después, ¿no? Después, Más sí. bien, Jairo quería indicar que ya sus notas de los muchachos ya las ha subido y que mañana viernes va a entregar la última. Entonces ya mañana viernes tendrían todas las notas de prácticas. Eso es lo que quería Jairo, me escribió. Gracias, ingeniero. Sí, ya más bien el ingeniero Jairo ya les está cumpliendo sus prácticas. Entonces ya mañana tendrían todas sus notas. Ya, Miguelito, entonces tú ya con eso lo terminaste. Sí, podemos ir, si hay consultas adicionales, ¿no? Pero eso es lo que quería explicarles el día de hoy. Como mencionó, la parte adicional podríamos hacerla después, ¿no? Sí, más bien los que están interesados realmente, como dice el doctor Díaz, tendrían que consultarnos, ya después será después de los parciales, como me dijeron, no, yo no tengo problemas, me escriben y me indican para ponernos de acuerdo en el último tema de cimentación, ¿no? O sea, cimentación para muros y cimentación aislada. Y también, si ustedes desean que el doctor Díaz les enseñe el manejo de este software que les ha dado para ¿cómo se llama estos? Curvas, interacción para las columnas, también, ¿no? Pero se supone que ustedes se han bajado ¿no? ¿O no han bajado? No lo sé, no. Les pasé la anterior clase. ¿Ah? Sí, ingeniero, sí lo bajamos. Sí, ingeniero. Ya, pues en todo caso, ustedes, los que tienen, compartan con todos sus compañeros, y una vez que todo el mundo lo tiene, ya pues Dios lo tenga listo. Porque el doctor Díaz indica, pues, si ya lo han bajado o ya lo tienen listo, no, nadie dice nada, pues, o sea, como que no hay interés. O sea, la culpa es de ustedes, que el doctor no haya, digamos, se haya enseñado a manejar, ¿no? Pero de todas maneras queda pendiente, pues, ¿no? Si ustedes desean, el doctor Díaz indica, pues, que no sé, habría que ver, pero que tengan ustedes el interés, pues, nada más. Sí. ¿No, Miguel? Y se la perdieron, ¿no, ingeniero? Porque con eso salía todo el ejercicio. Cualquier ejercicio de columnas. Sí, pues sí, con eso salía cualquier cosa. Sí, he visto. Ya después me hasta también compartir alguna cosa de eso. Claro, con gusto. Ya, muy bien. Listo. Ya entonces, eso sería todo. No sé, Jairo, ¿deseas añadir algo? Jairo ahí está descansando, Jairo. Estaba dormido, creo, Jairo. ¿Quieres saber? Es casi las 2 de la mañana. Ah, ya ves, sí, Jairo. Ahí está Jairo. ¿Qué tal, doctor? ¿Qué tal, ingeniero? ¿Qué tal, Jairo? Buenos días con todos. Sí, Jairo, estábamos comentando si deseas algo más o solamente eso complementar de las notas, ¿no? Sí, doctor, ingeniero. Bueno, el día de viernes en la mañana ya van a tener todas sus notas. Ya corregí la cuarta y la quinta. Y bueno, la sexta estaba en proceso y ya. Luego tener, como le digo,
el día viernes en la mañana deben tener todas sus notas listas y Qué bueno, porque, ujú. claro, lo que pasa es que se está esperando el día de mañana. Por eso te decía que se apuren, porque va a haber una carta indicándole a todos los profesores, se les va a llegar, por supuesto, indicando el procedimiento, digamos, en caso de incumplimiento de nuestras actividades, ¿no? O sea, la aplicación del artículo 129, ¿no? Donde se indica, pues, muchos, ¿no? Una primera, segunda, y por último, en una tercera, donde se expulsa al profesor. Yo sé que es difícil eso, pero bueno, aparentemente se les va a hacer llegar el artículo a todos los profesores, porque ya es mucho, pues, ¿no? Bueno, eso lo ha tomado, ¿no? Se ha tomado, digamos, acuerdo, ¿no? Un acuerdo en todo. Que lamentablemente así es, pues, no se está cumpliendo, ¿no? Es demasiado. Nuestro departamento tiene 134 prácticas no entregadas, el departamento de estructuras. 134 prácticas no entregadas. Así que lamentablemente, pues, se va a poner mano fuerte, lamentablemente es así, ¿no? ¿No? Por eso les comento que cumplan con sus cosas, por eso me he pedido, ¿no? Mis jefes de prácticas, si yo soy digamos, encargado, pues lamentablemente, ¿qué voy a hacer? Yo tengo que indicarles que cumplan nada más, ¿no? No les he dicho por qué, pero así tiene que ser, ¿no? Como ya has cumplido, ya recién digo por qué. Muy bien. Listo, yo en todo caso agradecemos mucho al doctor Díaz por esta exposición del día de hoy. Yo creo que ha sido bastante interesante, nos ha dado una idea y a todos los chicos respecto a los siguientes cursos, ¿no? A todo lo que necesitamos de los siguientes cursos, ¿no? En el caso de ustedes, me refiero, ¿no? Para poder complementar los cursos de ingeniería sísmica y posteriormente los cursos, pues, de taller y reforzamiento, como se ha indicado, ¿no? Muy bien. Entonces, muchas gracias, doctor Díaz. Gracias a usted. Entonces, muchachos, no sé si alguien tiene alguna consulta más adicional al doctor. Gracias, Jairo. Doctor, una pregunta, ingeniero, quiero hacer. Los alumnos que no llevamos la currícula esta nueva, ¿cómo podemos hacer para entrar al curso? No sé si el doctor nos podría facilitar el acceso, ¿no? Por mí no hay problema, pero, a ver, como alumno libre, pues creo que tienes que pagar. No depende de mí esto, ¿no? Tienes que pedir a escuela. Eventualmente no quieras pagar o quieres solo escuchar, sí, como oyente podría dar una autorización, siempre y cuando el jefe del departamento lo apruebe. Él nunca ha rechazado esa solicitud. Solo me Claro, pero contactas. como tú lo indicas, Miguel, no es cuestión, digamos, de ser un alumno libre, no es cuestión de que va a escuchar, Sí. sino que vas a tener que responder a las mismas prácticas, o sea, ser uno más. Claro, claro. No es que no es cuestión de que escuchar así bonito, no, sino que la idea de que ser libre es que también participen de la práctica, todo, o sea, calificar en cierto modo. Claro, la idea es que se una al grupo, claro, sea un taller de rehabilitación y sea uno más, ¿no? Se califique así. El alumno pone el esfuerzo en trabajar y el profesor pone el esfuerzo en calificarlos como alumno libre. Sí, sí. Y una de las cosas que siempre decimos es que se aprende haciendo. Si miras y miras, de repente aprendes, pero luego te vas a olvidar. Sí, la mejor manera es uno mismo hacer, si no uno no hace, no aprende. Mirando no se aprende. Ok, muchas gracias. A usted. Entonces, Denis, ya tú tienes la invitación del doctor Díaz, pero con esa idea, ¿no? Si vas a responder en todo, o sea, como un alumno más, perfecto, no hay problema. Ok, doctor. Bien, no sé si alguien más tiene alguna pregunta al doctor Díaz. Yo, ingeniero, una consulta. ¿El programa que nos pasó la vez pasada es un programa ejecutable o necesita requisitos mínimos? La pregunta. Muy bien. Listo, entonces creo que ahí lo podemos dejar, ¿no? Sí, por mí. Ya, bueno, solamente, no creo que alguien más que haya llegado, solamente en la lista, alguien más que haya llegado que quiere estar en la lista. Yo, ingeniero, González Alejandro. González. ¿Alguien más? Usikawa.
Kushikawa. ¿Alguien Ticona, más? ingeniero. Ticona. Ticona, muy bien. Muchas gracias. ¿Alguien más? Figueredo, ingeniero. Figueredo. Ya, ¿alguien más? Bueno, ahí lo vamos a dejar entonces. Yo creo que ahí nos podemos retirar. ¿No?